Unidos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y el don de la fe. Tengamos en cuenta que el don de la fe no es un don más, sino que es la puerta a todos los dones. Por eso tiene tanta importancia la fe, porque la fe es la puerta. Y sabemos que el que no pasa por la puerta no entra en la casa. Si queremos vivir en la casa de Dios, como hijos suyos que somos, necesitamos pasar por la puerta. Y la puerta es la fe. Por eso, varias veces en la vida uno tiene que volver al don de la fe. El Papa Benedicto, hoy Papa Emérito, decía algo muy cierto cuando inauguró el año de la fe, que eso fue hace unos poquitos años, hace tal vez unos 8 años o una cosa parecida. Decía el Papa Benedicto XVI, no demos la fe por descontada. No la demos por descontada, es decir, que es un don, es un regalo precioso de Dios que hay que cuidarlo, porque se puede contaminar, porque se puede enfermar, porque se puede morir. Entonces, la fe es importantísima porque es la puerta a todos los regalos de Dios y es un regalo que hay que cuidar. Son las dos primeras ideas que tenemos. Pero vamos a contar que en el tiempo en el que nosotros estamos, en esta época en que vivimos, me he dado cuenta, y no seré el único, que hay muchos malos entendidos sobre la fe, pero muchos. Yo le voy a contar 4 malos entendidos que hay sobre la fe. Es decir, que la gente utiliza la palabra fe o utiliza el verbo creer, pero lo utiliza de una manera que no corresponde a la de la Biblia, no corresponde a la palabra de Dios. Y por supuesto, si yo utilizo una palabra en un sentido contrario al de la Escritura, muy pronto se me confunden las cosas en mi mente y en mi corazón. Entonces, ¿cómo va a ser esta predicación? El título es El Espíritu Santo y la fe. Muy bueno que usted pudiera tomar apuntes. Quienes me conocen saben que siempre hablo de tomar apuntes. ¿Por qué? Porque este servidor de ustedes está de paso. Yo tendré que irme pronto. De hecho, mañana tendré que viajar. Tengo que salir de la ciudad de la amistad. Dios mío, no pude quedarme más. Tengo que irme. Y así llegan otros predicadores. Decía el apóstol San Pablo: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores de Dios. El uno sembró, el otro regó, solo Dios es el que da el crecimiento. Entonces, llegan predicadores, se van predicadores, llegan líderes, se van líderes, Dios es el que queda. Entonces usted, cuando asista a una predicación, cuando asista a una enseñanza, siempre procure, no porque yo sea yo, eso no es importante, sino siempre procure quedarse con algo. Yo incluso le recomiendo a la gente, si no tiene más donde escribir, escriba en su celular, póngalo en silencio y escriba en su celular, que eso le sirve. Entonces, ¿cuáles son las partes de esta predicación? Primero, después de estos saludos, primero vamos a hablar de las falsas interpretaciones de la fe. Es decir, aquel lenguaje que tiene que ver con la palabra fe o con el verbo creer, que se utiliza hoy, pero que no corresponde a lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver 3 o 4 de esas falsas interpretaciones de la fe. En segundo lugar, vamos a hacer una presentación bíblica, que es la parte sustanciosa y espero que deliciosa
donde usted se va a dar cuenta de la relación tan profunda que tiene la acción del Espíritu Santo con la fe. En tercer lugar, vamos a desarrollar un poquito el tema de cuáles son los dones del Espíritu Santo más relacionados, más conectados con la fe. O sea, tercero vamos a hablar de los dones, que le voy adelantando que son 4 de los 7 dones tienen que ver con la fe. Y por último, la cuarta parte de la predicación, algunas recomendaciones de tipo práctico. Vamos a dar algunas recomendaciones. Entonces, lo primero son aclaraciones, para que no se confunda con la manera como hoy se habla de la fe. Segundo, base bíblica, fundamento bíblico. Tercero, dones. Cuarto, recomendaciones. Esa es la predicación. Ahí tiene usted el índice de la predicación para que usted la vaya siguiendo. Mi esperanza, porque para eso hemos estado orando, mi esperanza es que podamos salir alimentados y que el Señor nos ilumine con su divina palabra, todos los que hemos venido hoy aquí. Gracias a Dios, contamos con una buena concurrencia, bendito sea el Señor, una gran respuesta. Bendito Dios por la bendita renovación carismática, bien conocida como corriente. ¿Corriente qué? Una corriente de gracia. Esa es la renovación carismática. Entonces empecemos por las falsas interpretaciones. Hay personas que creen, y esta es la primera, falsa interpretación. Hay personas que creen que la fe es una especie de sugestión. A veces se utilizan expresiones como esta: póngale fe. Póngale fe es algo así como concéntrese en los pensamientos positivos. Piense y repítase que las cosas van a salir bien. Algo así como eso. Es decir, póngase usted a repetirse, esto va a salir bien, va a salir bien. Entonces la fe, desde ese punto de vista, viene a ser como una especie de sugestión. Sugestión. Casi podríamos decir una autosugestión. Esa palabra auto, esa raíz auto que viene del griego, de ahí viene automóvil. ¿Automóvil qué es? El que se mueve a sí mismo. Móvil, auto, se mueve a sí mismo. Una autonomía, ¿qué quiere decir? Nomos es ley, el que se da la ley a sí mismo. ¿Qué quiere decir entonces cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos del don de la fe como autosugestión? Que estamos diciendo algo que no es lo de la Biblia. ¿Autosugestión qué es? Que usted se sugestiona a sí misma, que usted se sugestiona a sí mismo. Esa no es la fe. La fe no es autosugestión. Segunda aclaración. ¿Qué otra cosa podemos decir con seguridad que no es la fe? Algunas personas que tienen estudios profesionales, estudios científicos, gente muchas veces de nivel universitario, incluso tienen sus posgrados, tal vez son profesores. Ese tipo de personas a veces tienen la idea de que la fe es como una especie de inmadurez intelectual. Entonces, la primera, ¿cuál es? Que la fe es una autosugestión. No, señor, no es eso. Estamos aclarando. No se me vaya a confundir. No se me vaya a confundir, porque luego van a decir, ay, el padre dijo que la fe era autosugestión. Que no, señor, no es autosugestión. Le estoy diciendo lo que no es autosugestión, no es. O sea que, no. ¿Entendió? No es autosugestión. Tampoco es, ¿cuál fue la segunda que dije? Una inmadurez, no dije espiritual, inmadurez intelectual. Como quien dice, ese fue el pensamiento que tuvo un filósofo de la ciencia que existió en el siglo XIX y que se llamaba Auguste Comte. C-O-M-T-E, Auguste Comte. Este Auguste Comte, él tenía esa idea, él decía,
Mire, esa gente que tiene las historietas del Génesis, las historietas del agua convertida en vino, las historietas del nacimiento virginal, él metía, Augusto Comte, metía en la misma bolsa los relatos fantásticos del paganismo y los testimonios cristianos sobre milagros o cosas maravillosas. Y para él, todo eso era lo mismo. Y para él esa era una señal de debilidad o inmadurez intelectual. Para personas como Augusto Comte y para muchos otros ateos, sobre todo ateos de una línea que se llama cientificista, no científica. La ciencia es una cosa muy seria y muy buena. Aquí no estamos hablando de la ciencia, sino del cientificismo. Entonces la gente con una mentalidad cientificista cree que la única fuente de verdad es la ciencia. Lo que no se demuestra en un laboratorio no ha sido demostrado. El cientificismo está teniendo un impacto cultural muy grande. Casi siempre cuando algunos de los hijos de ustedes o algunos jóvenes que tal vez han tenido un hermoso proceso de conversión y que hoy están con nosotros, en otro tiempo ellos fueron cientificistas. ¿Eso qué quiere decir? Que casi siempre el primer pretexto que pone un joven para decir que no cree en Dios es que mira a la fe como una inmadurez intelectual. Ay, esas oraciones de mi abuelita pobrecita no hizo sino trabajar toda la vida, pero bueno, ya se pensionó, ya no encuentra qué hacer, entonces ella agarra su rosario y ahí se entretiene con el rosario y va por allá a la Renovación a aguantar el ventarrón de la noche en Chiclayo. Entonces se mira la fe como si fuera una inmadurez intelectual. Una derivación interesante de la inmadurez intelectual o de esta idea que es falsa. Después no vaya a decir allá, el padre dijo que la fe era inmadurez intelectual. No, estamos refutando. No dije eso. No. Bueno, ya quedó claro. Ahora vamos entonces, una derivación de la inmadurez intelectual, de la idea de la fe como inmadurez intelectual, es lo que se llama el Dios tapahuecos. Muchos universitarios, profesores universitarios, cuando se van a burlar de la fe, eso es lo que le quita la fe a los nietos de ustedes, a los hijos de ustedes. Y después las señoras se quejan, ay, ¿qué será? Que ahora mi hija dice que no cree en nada. Pues ¿por qué? Por eso, porque no se la preparó para la batalla que iba a enfrentar en la universidad. Por eso ustedes tienen que preparar a sus hijos para las batallas. Porque sus hijos no van a estar siempre chiquitos. Cuando el hijo está chiquito, entonces usted con una mirada lo pone en su sitio. ¿Qué le pasó? Y entonces ya el hijo responde, venga para acá, venga. Cinco, le digo. Ya va el muchachito todo asustado. Sí, mamá. Vamos para misa. Ya, mamá, sí. Pero después crecen. Y oyen 2 clases de un profesor universitario que les dice, la ciencia ha explicado todo lo que la religión antes explicaba. Antes se creía que los rayos eran manifestaciones de un Dios temperamental y de un Dios violento que se imponía con esa agresión. Hoy sabemos que eso no es así. Sabemos que las diferencias de carga eléctrica estática en las altas capas de la troposfera hacen posible que se produzcan descargas de distintos tamaños, y esos son los rayos. Entonces, qué ridículo es estar mirando un Dios bravo que manda truenos y centellas. ¡Ja! Y todos en la clase se ríen. Y su hija llega atea a la casa. Y usted empieza a decir, ay, ¿por qué mi hija volvió atea a la casa? Porque usted no la preparó para el combate. Por eso hay que tener estas predicaciones. Por eso usted tiene que formarse. Es muy importante, si usted tiene hijos, sobre todo adolescentes, hijos jóvenes, usted tiene que formarse en estos temas. Porque estos son los temas que les arrancan la fe a ellos. Y el problema de un muchacho que ha perdido la raíz de la fe
es que detrásito pierde la raíz de la moral. Entonces empiezan a hacer barbaridades. Porque lo siguiente que dicen es, si ese Dios es un Dios de historietas, lo que mandó ese Dios de historietas tampoco vale, sino que son ganas de dominarlo a uno. Entonces ese Dios dice que uno tiene que llegar virgen al matrimonio. Ay, qué chistoso que es ese Dios. No, ¿cuál virgen? A gozarse, dijo, venga para acá la novia, el novio. Todos contra todos, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, todos contra todos, porque ya no hay Dios, ya se vale todo. Esa es la manera, eso es lo que está pasando en la juventud. Y si usted no se prepara, y si usted no aprende a hablar de estos temas, usted se queda descartado del diálogo con ellos. Entonces hay que orar mucho y también hay que prepararse. Bueno, entonces ese se llama el Dios de la insuficiencia intelectual. Algunos lo llaman el Dios tapahuecos. ¿Qué quiere decir el Dios tapahuecos? Quiere decir que Dios, según piensan esas personas, ha sido un recurso de la mente humana para tratar de explicar lo que un día la ciencia sí que explica. Entonces, los vacíos, los baches, los huecos que hay en nuestra comprensión del mundo se rellenan con religión. Eso es lo que piensan esas personas. Eso no es lo que pienso yo. No vayan a decir después, bueno. Entonces, yo no pienso así, sino que le estoy contando lo que otros piensan, para que usted conozca el mundo en el que estamos desde esta lectura que hacemos de la realidad. Tercero, hay otros que piensan, entre los cuales hay eminentes pensadores y escritores, tanto protestantes como católicos. Hay otros que piensan que, ¿sabe lo que piensan? Que la fe es como una especie de apuesta. Como quien dice, no hay evidencia ninguna, pero yo voy a creer. ¿Qué caray? Yo voy a creer. Más o menos como una persona que está caminando en un campo por allá, una montaña, una sierra que no conoce bien, noche cerrada prácticamente, no hay luz, él tiene una triste lamparita, una triste linterna, y de repente llega una división de caminos, la derecha, la izquierda. Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Yo para dónde agarro ahora? Esta hora sin quien preguntar, no entra señal de celular. ¿Qué hago? Él trata de recordar las instrucciones que le dieron, trata de mirar, perdido en esa pampa por allá. Y el hombre dice, pues ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a agarrar por aquí. Hay gente que se imagina que la fe es algo así como eso, como que uno no puede estar seguro de nada y que uno simplemente invierte su existencia apostándole a algo para lo cual no tiene evidencia. Así, por ejemplo, un pensador de cuño católico muy famoso por su genialidad, que incluye el mundo de las matemáticas y la física, es Blaise Pascal. Blaise Pascal, el mismo que se estudia por allá en el álgebra con el triángulo de Pascal y todas esas cosas. Blaise Pascal. Pues Blaise Pascal hablaba de que uno, si fuera a hacer una apuesta, uno debería apostar porque Dios sí existe. Pero habla de Dios como de una apuesta. Y luego hay otro filósofo de origen danés, de Dinamarca, llamado Søren, eso se escribe S-O-R-E-N, Søren, y luego el apellido es, yo se lo voy a decir despacito y si quiere lo escribe, si no vuelve y oye esta charla y vuelve y lo escribe y a la cuarta búsqueda en internet lo encuentra. Eso es con K, Kierkegaard, con doble A, Kierkegaard, lo cual algunos pronuncian algo así como Kierkegaard. No conozco la lengua danesa, no sé cuál es la pronunciación correcta. Los que sepan danés aquí me corregirán. En todo caso, este señor Søren Kierkegaard, protestante, de los fundadores de la tendencia filosófica existencialista, era un creyente. Él era cristiano pero no católico.
Y este filósofo cristiano no católico hablaba de cómo uno tenía que apostar, uno tenía que invertir. ¿Invertir en qué? Invertir en una apuesta. Estas son algunas de las ideas falsas. Entonces vamos a quedarnos con esas tres porque nuestro tema principal no es ese. Entonces, las tres, ¿cuáles son? A ver, la gente, por favor, de la memoria prodigiosa. Yo presumo que si alguien no está escribiendo, tiene una memoria prodigiosa. Es una persona que realmente recuerda todo, hasta lo que no se dijo, recuerda todo. Entonces, son tres ideas falsas de fe. La primera, ¿cuál era? No entendí nada. Autosugestión, que es más o menos lo del pensamiento positivo, ¿no? Concéntrese, piense que todo le va a salir bien, todo va a ir bien, usted va a lograr su negocio, visualice su negocio, vea ya el momento en el que usted está podrido de plata, vea. Segundo, ¿cuál es el segundo? La fe como inmadurez intelectual. ¿Cómo que dice? Eso es para niños, eso es para niños. Usted, mire, ya tan grande, y todavía cree en el ángel de la guarda. Ay, qué ternura. Creen en los angelitos, creen en la Eucaristía. Ay, pobrecito, no ha madurado. Entonces miran como si fuera con una actitud condescendiente. Miran como si fuera una inmadurez intelectual. Y el tercero es una apuesta. Una apuesta. Pero hubo gente que tuvo que mirar los apuntes para responder la tercera correcta. Una apuesta, como dijo Søren Kierkegaard, como dijo Blas Pascal. Bueno, entonces, si esas son falsas ideas de la fe, ¿cómo es la verdadera idea de la fe? ¿Cuál es el verdadero sentido de la fe? El catecismo de la Iglesia Católica nos da la respuesta. Nos dice el catecismo que la fe, ¿cómo es en realidad? Que la fe es respuesta. ¡Uy, qué cosa tan buena esa! La fe es una respuesta. ¿Respuesta a qué? ¿A qué está respondiendo uno? Yo siempre lo pongo en estas palabras. La fe es una respuesta a la propuesta de Dios. Dios hace una propuesta y yo le doy ¿una qué? Yo le doy una respuesta. La fe es respuesta a la propuesta de Dios. Entonces la fe no es contraria a la evidencia. De hecho, hay un evangelio que insiste demasiado en esto, la relación que hay entre ver y creer. Usted encuentra, por ejemplo, en el capítulo número 20 de este evangelio, que es el de San Juan, y vio y creyó. Cuando el discípulo amado, que con toda la iglesia creemos que es San Juan, cuando el discípulo amado llega al sepulcro y entra, después de que entró Pedro, nos dice el texto bendito y sagrado, que el discípulo vio y creyó. O sea que la fe no es una apuesta. Ahí se nota que la fe no es una apuesta. El hecho de que haya que ver para creer, ese hecho que está mostrando, ese hecho está mostrando que la fe nuestra no es una inmadurez intelectual, no es una autosugestión, ni tampoco es una apuesta, que son las tres cosas que hemos dicho. Ninguna de las tres, hermanito, ninguna de las tres. La fe es la respuesta. Por supuesto, la respuesta que nosotros damos a la propuesta de Dios trasciende la evidencia, pero no la niega. Como esa frase tiene una cierta profundidad, la voy a tratar de repetir a ver si la logro decir bien. La frase es la siguiente: la fe es respuesta
a la propuesta de Dios, pero respuesta que trasciende la evidencia. San Agustín, el gran predicador obispo de la antigüedad que vivió entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V, San Agustín hace una meditación muy bonita sobre aquel apóstol que cuando le contaron que se había aparecido el resucitado, él dijo: no, Señor, yo no creo. Mientras no meta mi mano en el agujero mientras no meta mis dedos en el agujero de los clavos, mientras no meta mi mano en la herida del costado, no creo. Nombre del apóstol: Tomás. Gracias a Dios, algunos se acordaron. Hubiera sido muy triste, muy triste que nadie se hubiera acordado. Pero hay algunos que sí, gracias a Dios. Por favor, esas personas, seguirlas invitando a que vuelvan. Entonces el apóstol Tomás dijo: yo tengo que meter mi mano en la herida del costado. Se ve que era una herida muy terrible la que le hicieron al cadáver de nuestro Señor. Yo tengo que meter el dedo en el agujero de los clavos, tengo que meter el dedo, ¿no? Eso dice Tomás. Y se le aparece nuestro Señor Jesucristo con gran benevolencia y no poca misericordia. Se le aparece a Tomás y le dice: toma tu mano, métela en mi costado, toma tu dedo, aquí están mis manos. Y entonces Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Y nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre, dice: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Entonces, sobre ese texto que es de San Juan, del Evangelio según San Juan, San Agustín se hace una reflexión y dice: bueno, ¿por qué Cristo dice: porque me has visto, has creído? Se supone que si vio, entonces ¿dónde estuvo la fe ahí? Y mira la respuesta que da el mismo San Agustín: un talento privilegiado y ungido por el Espíritu Santo. San Agustín da esta explicación: a pesar de que Tomás verdaderamente vio, también creyó verdaderamente, porque lo que confesó fue más de lo que vio. Vio a un hombre resucitado y lo confesó Dios, porque él dijo: Señor mío y Dios mío. Eso quiere decir que la fe tiene evidencias, pero la confesión de la fe trasciende las evidencias. Dios nos da señales. Esta es otra manera de hablar: señales. Dios nos da señales, Dios nos da evidencias, pero el acto de la fe, apoyándose con verdad en esas evidencias, sin embargo las trasciende, va más allá. O sea, Dios me hace una propuesta y yo le doy una respuesta, pero la respuesta de la fe trasciende la evidencia. Y eso se nota muy bien, como aprendemos enseñados por San Agustín. Eso se nota muy bien en el pasaje de Cristo y su apóstol Tomás, porque Cristo le dio evidencias: aquí están mis manos, aquí está mi costado. Pero Tomás confesó algo que estaba encima de las evidencias. Lo que Tomás confesó estaba por encima de las evidencias. ¿Por qué lo decimos? Porque dice San Agustín, y nosotros repetimos con él: porque viendo a un hombre, confesó a Dios, confesó que creía en Dios, profesó su fe en Dios. Entonces, ¿la fe qué es? La fe no es un invento de nuestra mente, la fe no es un remedio de nuestra ignorancia, no. La fe es respuesta que damos a la propuesta de Dios, pero en la respuesta que nosotros damos, trascendemos, vamos más allá de la evidencia. Y aquí viene un punto muy bello, que es el que da origen al corazón de esta charla. ¿Cómo es posible
que yo trasciendo la evidencia. Y sigamos con Tomás. ¿Cómo es posible que él, viendo a un hombre, ciertamente un hombre resucitado, cómo es posible que viendo a un hombre resucitado, Tomás pudiera reconocer a Dios? ¿Cómo se da ese salto de trascendencia más allá de la evidencia? Dios me da señales, pero esas señales yo las reconozco como venidas de un Dios que trasciende las mismas señales. Lo que Tomás el apóstol dijo no fue: de acuerdo, veo que el que estuvo crucificado está resucitado, veo en sus manos el agujero de los clavos, veo en su costado la herida de la lanza, reconozco que el crucificado es el mismo resucitado. Eso sería decir únicamente la evidencia. Tomás no se quedó en la evidencia, fue más allá. Por eso dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué le llevó a él a superar la evidencia a partir de la propuesta de Dios? ¿Cómo es posible que la respuesta sea superior a la propuesta? Propuesta es lo que Dios te da como señal, como evidencia. Respuesta es lo que tú profesas y confiesas. ¿Cómo es posible que la respuesta del hombre sea superior a la propuesta de Dios? Es aquí, mis hermanos, donde entramos en la maravilla de lo que es la fe. La fe no se opone a la evidencia. Ya vemos que tiene un origen, uno de sus orígenes lo tiene precisamente en las evidencias, pero la fe va más allá. ¿Qué sucede dentro de mí para que más allá de la evidencia yo llegue a la profesión de la fe? Esa es la parte del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo te permite leer con una singular, inimitable profundidad, leer la evidencia y encontrar en ella mucho más. El Espíritu Santo te permite encontrar todo el contenido de la evidencia, porque nuestros ojos materiales y nuestra mente racional se quedan en la superficie de las evidencias, pero ver la profundidad, ver la riqueza interior de la evidencia que Dios me regala para llegar a una verdadera profesión de fe, eso solo lo logra el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que, llegando a ti, de tal manera ilumina tu inteligencia y de tal manera persuade tu corazón que tú llegas a afirmar con absoluta certeza: creo, yo creo. Esa es la fe, ese es el milagro de la fe, esa es la maravilla de la fe. La fe que trasciende la evidencia, pero no por un acto de la imaginación, no por un acto del deseo, no por un acto del miedo, no por un rezago de ignorancia, sino por el impulso suavísimo y firmísimo del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la fe. Veamos un ejemplo breve y luego pasemos a la parte bíblica. El ejemplo breve, que es hermosísimo, es el ejemplo de la divina Eucaristía. Aquí precisamente, mis hermanos, gloria a Jesucristo, tenemos la presencia eucarística del Señor en el sagrario. Bendito sea, ahí lo tenemos. Todavía más nos impacta cuando ese mismo Jesús se hace presente entre nosotros en la adoración eucarística. Cuando está Él en esa custodia, cuando le vemos, es decir, cuando vemos la hostia consagrada y a unos pocos metros de nosotros reconocemos el milagro más grande que tiene la historia de la humanidad, la presencia de Cristo con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace que tú puedas mirar lo que parece simplemente pan? Parece pan.
¿Qué hace que tú puedas mirar ese pan, o lo que parece pan, debo decir mejor, y sin embargo decir, es mi Señor, es Jesús? Ahí hay una serie de evidencias múltiples que además hunden sus raíces en la historia de los siglos, en los santos, en los mártires de la Eucaristía, en los grandes teólogos y en una gran cantidad de textos bíblicos. Ahí tienes toda una serie de evidencias, pero esas evidencias no pueden llevarte por su propia fuerza al acto de adoración. Eso de que tú te pongas ante la Eucaristía y tú le puedas decir, te adoro, Jesús. Como dice la oración de Santo Tomás, adoro te devote latens deitas, que subis figuris vere latitas. Qué cosa tan hermosa es Santo Tomás. Te adoro con devoción, deidad escondida, que bajo estas especies en realidad te escondes. ¡Ay, qué lindo eso! ¿Cómo puedo yo adorar lo que trasciende toda evidencia? Ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu en ti? El Espíritu empuja tu inteligencia para que comprenda lo incomprensible. O si digo mejor, para que comprenda lo supracomprensible. Porque no es que sea imposible de comprender, sino que está más allá de nuestra comprensión. El Espíritu Santo hace que tu inteligencia se asome a lo supracomprensible, y el Espíritu Santo mueve tu corazón con una suave melodía de amor, con una calidez que te hace reconocer la presencia del amado. Esa es la acción del Espíritu. Así el Espíritu ayuda a tu fe. Eso sucede. Bueno, veamos algunas bases bíblicas de esta relación preciosa entre la acción del Espíritu Santo y la vida de nuestro Señor Jesucristo, y luego los testimonios sobre Cristo. Nos damos cuenta, según la Biblia, yo no voy a dar aquí todos los textos bíblicos porque es importante que quede abundante tarea. A mí me dijeron, mire, a los de la renovación póngales tarea porque se están descuidando en la lectura de los textos bíblicos. Están descuidándose en la Biblia, entonces póngales tarea para que busquen Biblia. Tienen que leer Biblia. Bueno, entonces, yo nada más le recuerdo así los datos y usted va buscando después los textos bíblicos. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí se empieza a ver la relación entre el Espíritu y Cristo. Hay un pasaje que dice que el Espíritu Santo lo empujó al desierto, y utiliza ese verbo, lo empujó, después del bautismo. Pero antes, en el bautismo mismo, ¿qué hizo el Espíritu? Lo ungió, se posó sobre él y lo ungió. Entonces, fíjate, el Espíritu Santo hace posible la concepción de Cristo. El Espíritu Santo unge a Jesucristo con óleo de salvación en medio de sus hermanos, dice el Salmo. El Espíritu Santo luego empuja a Cristo hacia el desierto. Eso llama la atención, ese verbo a mí siempre me impactó, el Espíritu que empuja, que va llevando a Jesucristo. Luego, en Lucas capítulo 6, yo dije que no iba a dar citas. Bueno, esa se me chispoteó. Entonces, dice el evangelista Lucas que de Cristo salía una fuerza que sanaba a todos. Ahí está la presencia bendita del Espíritu. Y es el Espíritu el que resucita a Cristo de entre los muertos. ¿Dónde dice la Biblia eso? Todo carismático que se respete no dormirá esta noche hasta que haya encontrado por fin dónde dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos.
Y le doy una pista porque eso es de San Pablo: Él mismo nos dará un cuerpo como el suyo, el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces uno se da cuenta que toda la obra de Cristo es una obra del Espíritu. Uno se da cuenta que de hecho, como lo hemos comentado en otras oportunidades, el Evangelio, según San Lucas, se podría llamar los hechos del Espíritu Santo en Cristo. Y el libro que nosotros llamamos de los Hechos de los Apóstoles podría llamarse quizás con más propiedad los hechos del Espíritu Santo en los cristianos. Esa es la obra de Lucas. Lucas es el gran enamorado del Espíritu Santo. Por eso las obras de Lucas se podrían llamar así: Hechos del Espíritu Santo en Cristo, Hechos del Espíritu Santo, ¿en quiénes? En los cristianos. Ese es San Lucas. Bueno, ¿qué más tenemos sobre el Espíritu Santo? Si nosotros miramos en los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con que el Espíritu Santo rompe barreras del miedo. Los apóstoles estaban asustados, acomplejados, con toda la razón. Su jefe, líder y pastor Jesucristo había sido torturado, crucificado y muerto. ¿Cuál era la conclusión lógica? Seguimos nosotros. Estaban muertos de miedo, pero el Espíritu Santo les quita ese miedo, o digo mejor, les hace vencer ese miedo. El Espíritu Santo los rescata de la ignorancia. El Espíritu Santo derriba las barreras de miedo, de ignorancia, de cultura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. ¿Qué aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10? Aparece al Espíritu Santo venciendo una barrera cultural y religiosa que parecía imposible. ¿Cuál era esa barrera? Esa barrera era que Pedro, judío, va a predicar a la casa de Cornelio, que era un pagano ciertamente simpatizante del judaísmo, hasta cierto punto seguidor del judaísmo, pero era un pagano. Y el Espíritu Santo derriba esa barrera. Y si usted mira Efesios capítulo 2, procure tomar hartos apuntes, procure sacar muchas lecturas, por favor, renueve su contacto con la palabra de Dios, renuévelo. Es muy importante, ahí se hizo fuerte la renovación carismática. Si nos apartamos de la palabra de Dios, si la descuidamos, nos hacemos débiles y nos quedamos solo con costumbres externas. Es el contacto personal con la palabra lo que puede renovar tu fe, mi hermano. Esa es una de las recomendaciones que van a estar en la última parte de esta predicación, poco antes del desayuno. Bueno, entonces, observe usted lo que estamos diciendo, que el Espíritu Santo rompe barreras de miedo, barreras de cultura, barreras de pecado. El Espíritu Santo rompe barreras de pecado. Es necesario entender que toda conversión sucede por la fuerza del Espíritu. En frase que me encanta dice Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia: solo el Espíritu de Dios puede escurrirse hasta el fondo del alma. El verbo escurrirse es una traducción libre del verbo que él utiliza en latín, que es el verbo illavi. Illavi quiere decir, eso va sin H, eso quiere decir caer, pero es caer adentro, es escurrirse. Solo el Espíritu Santo puede tocar la zona más íntima, más profunda de tu alma, de tu corazón, y allá hacerte criatura nueva. Entonces todas las conversiones son obras del Espíritu, todas. Es el Espíritu el que nos hace nuevas criaturas. Por eso nosotros llegamos a ser hijos de Dios, porque somos nueva criatura. Dice San Pablo, Romanos capítulo 8, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. De modo tal, mis hermanos, que el Espíritu Santo rompe barreras.
las barreras de los prejuicios, las barreras de las clases sociales, las barreras de las culturas, las barreras del pecado. El Espíritu Santo rompe barreras de pecado. Una de las conversiones más importantes de toda la historia es la conversión de un hombre llamado Pablo. Este Pablo de Tarso, se convierte, y este Pablo que se convierte, según se cuenta en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, son citas que uno tiene que tener claras en su cabeza, y eso hay que leerlo. Hay que volver a la lectura de la palabra de Dios. Mejor dicho, no vuelvo a empezar, porque entonces van a decir, no, trajeron aquí a quien nos regañara. Entonces, Hechos 9 nos cuenta la conversión de San Pablo. Y usted se da cuenta que el Espíritu vence las barreras del pecado. Las barreras del pecado. Efesios capítulo 2 es impresionante porque nos habla de cómo el amor de Dios manifiesto en Cristo rompió las barreras de prejuicios, de odio, de resentimiento que había entre judíos y paganos. Eso lo cuenta Efesios capítulo 2. Bueno, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Todo esto es para que usted vea cómo el Espíritu Santo conecta con el regalo de la fe. Por una parte, toda la obra de Cristo es obra de la unción del Espíritu Santo. Por otra parte, el Espíritu Santo rompe barreras y de esa manera consolida el puente entre Dios y nosotros, que es el puente por el que nos va a llegar la fe. En tercer lugar, debemos decir, el Espíritu Santo capacita a los discípulos de Cristo. Mire estas palabras de Cristo: el Espíritu les dará palabras a las que nadie podrá resistir. Cuando tengan que testificar delante de reyes y gobernadores, no se afanen por preparar un gran discurso. El Espíritu les dará palabras en ese momento. Por eso dice un hermoso himno del Espíritu Santo: tú nos das palabras y razones. El Espíritu Santo nos da las palabras, el Espíritu Santo nos enseña. Y el discípulo de Cristo que se hace amigo, que se hace socio del Espíritu Santo, ungido por ese Espíritu, tiene palabras capaces de penetrar, palabras capaces de llegar, palabras capaces de incendiar. Grandes predicadores ha tenido la Iglesia Católica, entre ellos uno de la familia franciscana es San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, que no nació en Padua, sino que era de Portugal, y si vas a Portugal no vayas a decir San Antonio de Padua, hay que decir San Antonio de Portugal. Bueno, pues San Antonio de Padua, que era de origen portugués, San Antonio de Padua era un predicador impresionante. San Antonio de Padua era un hombre que incendiaba con su palabra corazones en poblaciones enteras. Era impresionante ver llegar a un hombre tan lleno del Espíritu Santo. Era impresionante llegar este hombre a una población y empezar a hacer una misión y empezar a ver que todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, se acercaban para oír esas palabras de fuego y eran transformados. Si nosotros logramos menos, la causa principal está en que nos falta más apertura y más docilidad al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no ha cambiado. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra en aquellos que le responden. La obra del Espíritu Santo no solo cobija las palabras de las personas, sino también sus gestos. Yo he escuchado personas que se convirtieron simplemente viendo pasar a un santo que estuvo hace poco en esta tierra, San Juan Pablo II. Un amigo mío del vecino país de Bolivia me contaba precisamente que él era un comunista ateo, que se burlaba de la fe, que consideraba una estupidez toda religión. Y este hombre, allá en su población, en La Paz, Bolivia, este hombre supo que venía Juan Pablo II en visita a su país, y a él le parecía tan estúpida, me perdonan la palabra, tan estúpida la gente yendo detrás del señor del gorrito blanco. Ese era el tipo de lenguaje que él utilizaba. Pero resulta que ese día todo cerró en los comercios
Todo cerró, porque todo el mundo quería ver al Papa y nadie quería comprar. Entonces él dijo, pues me voy para cine, con tal de no ver al Papa. Y resulta que el cine también estaba cerrado. No pudiendo hacer otra cosa, se fue a casa de unos amigos, cerca de un lugar donde iba a pasar el Papa. ¿Y qué cree usted que sucedió? Pues que pasó el Papa. Y que cuando pasó el Papa, ¿qué pasó? Que este hombre, viendo pasar el Papa, sintió que le renacía la fe en Dios. Solo eso, viendo pasar al Papa. Eso es lo que hacen los santos. No es el Papa simplemente por ser el Papa. Es la santidad que hay ahí. Es eso lo que obra. ¿Y qué es la santidad? La obra adelantada, madura del Espíritu Santo en alguien. Entonces, si el Espíritu Santo tiene una obra madura y adelantada en usted, entonces usted va para santo, y un día tendremos que decir, tenemos santo que vivió en Chiclayo. ¿Ve? Entonces, dése cuenta, esas son las maravillas del Espíritu. El Espíritu da palabras, el Espíritu hace de nosotros instrumentos preciosos. Así como una guitarra, aunque no sea la mejor guitarra, en manos del mejor artista produce una melodía, una música preciosa. Así también nosotros, aunque barro somos por nuestra naturaleza, nosotros, hermanos, podemos proclamar la música, la melodía de Dios. Déjate usar por el Espíritu Santo. Toma ese Espíritu Santo, cree en la acción de ese Espíritu Santo. Los apóstoles creían en esa acción del Espíritu. Por eso puede decir San Pablo a la comunidad de Corinto, la evangelización, la conversión de ustedes no se debió a persuasivos discursos que entrelazan la sabiduría humana. No. Fue prodigio y poder del Espíritu Santo lo que hizo que las vidas de ustedes cambiaran. Eso es lo que hizo de ustedes criaturas nuevas. Entonces uno se da cuenta que el Espíritu Santo hace estas maravillas con los discípulos del Señor. Les da sabiduría, les da oración. Eso también está en el famoso capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dice San Pablo, nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan, nos recuerda las palabras de Jesús, que no significa simplemente un acto de nuestra memoria, sino que hace actuales las palabras de Jesús. Ese es el recuerdo que trae el Espíritu. Cuando tú sientes como sintieron los apóstoles, ahora se está cumpliendo lo que dijo Jesús. Esto es lo que me explicó mi Señor. Ese poder enlazar la palabra que un día dijo Cristo con la maravilla que ven mis ojos, esa es obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo explica el sentido de las Escrituras. Por eso Cristo, cuando se aparece a los discípulos, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Es el Espíritu que desata de los pecados. En Lucas 24 encontramos el pasaje de los discípulos de Emaús y nos damos cuenta que Cristo, con el poder del Espíritu, es el que les abre el entendimiento para que comprendan las palabras de la Escritura, singularmente las que revelan el misterio del Cristo que tenía que padecer. El Espíritu Santo es el que abre el corazón para que sea acogida la palabra. Así como María Santísima abrió su corazón y luego sus entrañas al don de Dios, y eso lo hizo el Espíritu, eso es lo que hace en nosotros. El Espíritu abre nuestro ser, porque nuestro ser está cerrado. Nuestro ser está cerrado, está compacto. Una vez se quejaba Cristo ante unos judíos y les decía, mis palabras no entran en ustedes. Estaban cerrados, compactos, impermeables.
No había espacio para Dios en esos corazones, que eran corazones de piedra, no corazones de carne. No había espacio para la palabra. María Santísima es la que tiene espacio en su corazón y en sus entrañas para la palabra. Y la acción del Espíritu en la concepción de Jesucristo, seguramente hay que entenderla así. Es el Espíritu el que abre el espacio para la palabra. El Espíritu abre el espacio para la palabra. Es el Espíritu el que hace que Dios quepa en tu vida. Fíjate que cuando una persona está viviendo en el pecado, no cabe Dios. No cabe en su agenda. Dios no cabe en mi agenda, dice el pecador. Tengo mi agenda llena, mira. Negocio, placer, descanso, juego con mis amigos, encuentro con mi novia, hacer plata, otro negocio, tengo que dormir, tomata, aquí tengo todo mi esquema, aquí no cabe Dios. El horario del pecador no tiene un espacio para Dios. El calendario del pecador no tiene un espacio para Dios. La empresa pagana, marcada por el paganismo, no tiene espacio para Dios en su organigrama. No cabe Dios. Es el Espíritu Santo el que le abre espacio a la palabra. Y por eso, si pedimos el don del Espíritu Santo, nuestra agenda empieza a funcionar de otra manera. Porque la gente no siente que tenga tiempo. No, yo no tengo tiempo para eso. ¿No les han respondido así a veces? Y le dice usted, mira que va a haber un congreso. No, yo no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo. Y dice uno, ¿y en qué se la pasa? Es decir, ¿cuáles son las grandes, importantísimas y terribles ocupaciones que tiene que le impiden sacar 1 hora, 2 horas o 3 horas para Dios? Y esa misma persona que se queja si la misa ya pasa 45 minutos, porque hay gente que se queja de eso. Vamos a ver, por ejemplo, esta predicación en este momento va cortica, bendito sea Dios. Va cortica. Entonces, claro, la gente dice, no tengo tiempo, muy larga esta misa. La próxima vez nos vamos a otra misa más corta, me hace el favor. Yo he conocido hombres que le dicen eso después de rogarle, después de que la esposa le rogó, pero vamos a la misa, esposo mío, amorcito mío, sueño de mi corazón, lindo mío, vamos para misa, que les toca tratarlo como niño en pañales. Bueno, vamos a misa. No, muy larga esta misa, búsqueme otra misa más corta. Esa misma persona se mete a un estadio, porque es fanático del fútbol, por ejemplo, hace una fila de 1:30, en el estadio dura 3 horas, luego sale, conclusión, 6 horas en su deporte. ¿Se le hizo largo? No se le hizo largo. Entonces el Espíritu Santo es el que abre tiempo en tu agenda, abre tiempo en tu calendario, abre tiempo en tu corazón, abre tiempo en tus prioridades. Y tú empiezas a descubrir que ese tiempo que tú le regalas a Dios es el tiempo más feliz. Y es el tiempo más bonito, y es el tiempo más fecundo, y es el tiempo que sí te da paz. Porque el Espíritu Santo está obrando en ti, y el Espíritu Santo es el que da el tiempo y el que da el espacio. ¿Tú no sabes que todo el tiempo fue creado por Dios? ¿Tú no sabes que todo el espacio fue creado por Dios? No tiene entonces nada de raro que el Espíritu Santo creador haga tiempo y haga espacio en ti. Y eso es lo maravilloso de los santos. Cuando yo me pongo a pensar en mi fundador se llamó Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán nació en 1170 y murió en 1221. Es decir, que Santo Domingo de Guzmán vivió 51 años aproximadamente, porque la fecha de su nacimiento es un poco incierta. Edad de este pecador que les habla a ustedes hoy, 54. 54 tengo yo. Aquí donde me ve. Eso quiere decir que yo ya soy más viejo que Santo Domingo. ¿Sabe cuándo fundó la Orden Santo Domingo? 1216. Hace más de 800 años. Y como dijo hermosamente el Papa Juan Pablo II al beatificar a Marie Puspa,
una dominica que fundó una congregación, decía el Papa Juan Pablo II: las obras de los santos duran. Santo Domingo murió de 51 años y dejó una obra que tiene 800 años. El hábito que yo tengo está modelado sobre el hábito de Santo Domingo. 800 años después, mira cómo me he visto yo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo crea el tiempo y el espacio. El Espíritu Santo crea la fecundidad y hace posible la permanencia. Otro gran santo de mi comunidad, Santo Tomás de Aquino, murió a los 49 años de edad. Ya les dije mi edad, ya no la voy a repetir, ya no repito más por hoy. Pues este hombre murió a los 49 años de edad y dejó obras de las que sigue aprendiendo, en las que sigue estudiando la Santa Iglesia. Ese es el Espíritu Santo. En cambio, los bribones, los matones, los gritones, la gente que se creía gran cosa de otros siglos, se cumple lo que dice el libro eclesiástico: murieron como si no hubieran vivido. Entonces el Espíritu Santo obra en los discípulos del Señor y hace estas maravillas. Hace que tu vida tenga propósito, tenga sentido, tenga fecundidad. El Espíritu Santo te da tiempo. Y permíteme que te cuente otra pequeña historia de Santo Domingo. Santo Domingo fundó en 1216. Murió en 1221. Según mis cuentas, de 1216 a 1221 hay 5 años. En 5 años fundó la Orden Dominicana, que a la hora de su muerte tenía casas en España, en Italia, en Alemania, en Francia, posiblemente en Polonia. Eso no lo tengo tan claro. Esa es la obra de los santos. El Espíritu Santo te da el tiempo, el Espíritu Santo te da el lugar, el Espíritu Santo te da la ocasión, porque el Espíritu Santo está escribiendo en ti con las letras del alfabeto de Dios. Uy, escriba eso que le conviene, escriba lo que le conviene. El Espíritu Santo escribe en mi vida con letras que son del tamaño de Dios. Y por eso en 5 años, Santo Domingo fundó una comunidad que lleva 800 años. Y aquí estamos, felices predicando la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu. Bueno, hablemos un poco de los dones del Espíritu. Entonces, dones del Espíritu, ¿cuáles son? Pues son 7 tradicionalmente. 4 de esos dones, no les voy a decir los otros 3 porque es importante que les quede mucha tarea, mucha. 4 de esos dones tienen que ver con el regalo de la fe. El don de entendimiento, el don de ciencia, el don de consejo y el don de sabiduría. Esos 4 dones del Espíritu Santo tienen que ver con el fortalecimiento y la fecundidad de la fe en ti y en los que te rodean. Porque tiene que cumplirse Hechos 16. Cree y te salvarás tú y tu familia. Eso tiene que cumplirse. Por eso la obra del Espíritu no se limita únicamente a cada uno de nosotros, sino que a través de nosotros hace maravillas también en nuestro entorno. Entonces vamos a recordar brevemente, esta es la tercera parte de nuestra predicación, vamos a recordar brevemente qué es lo que traen estos 4 dones maravillosos del Espíritu Santo, y te darás cuenta cómo conectan de una manera tan directa y tan bella con la fe. El primero es el don del entendimiento, y lo propio del don del entendimiento es ayudarnos a comprender la palabra de Dios. Por supuesto que este don tiene una relación inmediata con la fe. Una de las características de la persona que vive en pecado es que oye un texto bíblico y dice: eso no tiene nada que ver conmigo. Una de las características de una persona llena del Espíritu es que lee un texto bíblico, incluso aunque parezca un poco extraño, lejano, distante culturalmente, y siente: eso tiene que ver conmigo. Esa capacidad de entender la palabra de Dios, de ver lo que significa la palabra de Dios, de recibir a la palabra como un mensaje que llega a mi vida,
ese poder comprender, ese es el don de entendimiento. Tenemos que pedirle ese don a Dios. Imagínate lo que es tener el don de entendimiento. Imagínate lo que es ir cada vez a la Santa Misa y con solo escuchar los textos sentir que Dios te está alimentando jugosa y sabrosamente todos los días. Estás siendo alimentado por el mejor maestro, por Dios mismo. Estás siendo alimentado, eso te da el don de entendimiento. Hay que clamar el don de entendimiento. Por supuesto, a medida que la persona va creciendo en el don de entendimiento, cada vez siente que la palabra se adueña más y más de su corazón y cada vez experimenta más lo que dice la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Segundo, tenemos el don de ciencia. El don de ciencia, ¿para qué lo da Dios? Para que nosotros podamos relacionar lo que Él nos enseña con las cosas creadas, con la historia humana y con nuestra propia historia. Ese es el don de ciencia. Entonces el don de ciencia hace que yo pueda leer la historia, ya sea la historia de mi país, la historia de mi familia, la historia de mi matrimonio, la historia de mi vocación, la historia de mi vida, la pueda leer como una historia de salvación. Eso es una cosa maravillosa, eso da una paz, eso da algo tan hermoso, tan hermoso. Yo a veces pienso, esta es una idea que tengo así como en borrador, decimos en mi país. Yo tengo así como una idea en borrador, que yo creo que muchas veces la gente que se la pasa pidiendo sanación debería más bien pedir este don del que estoy hablando, el don de ciencia. Esta gente que a veces dice, no, a mí todavía me falta mucha sanación, pero mucha sanación. Y yo le digo, pero apresúrese que se va a morir. Se va a morir sin sanarse. Si sigue así, muere sin sanarse. Pero yo ahora estoy pensando, esto es últimamente, estoy pensando que tal vez lo que le falta a la gente no es más sanación y súper sanación, y que llegue otro padre que sea sanador, que no hable tanto, sino que sane. ¿Qué es la risa? Bueno, en todo caso, entonces la gente quiere es ¿qué? Sanación interior. Dios mío, danos harta sanación, mucha sanación, potente hipoteca sanación, danos muchísima sanación. Y yo creo que la gente a veces lo que más necesita no es tantísima sanación, necesita don de ciencia. ¿Por qué digo eso? A ver, repito, porque el don de ciencia es el que te permite conectar el actuar de Dios, como se cuenta en la palabra divina, con las criaturas. Eso significa el universo visible. Eso incluye también la ciencia moderna, eso incluye la física, eso incluye la astronomía, eso incluye el conocimiento científico en general. Pero además el don de ciencia no se queda ahí. El don de ciencia conecta lo que tú ves en la palabra revelada junto con la historia humana. Y eso significa la historia de la humanidad, la historia de tu país, la historia de tu familia, la historia de tu pareja, la historia de tu matrimonio, la historia de tu ser. Y por eso, si tú recibes el don de ciencia, tú empiezas a descubrir cómo toda tu vida ha sido escritura de Dios. Y en vez de estar pensando que Dios cambie o que Dios anestesie una parte u otra parte de tu vida, tú empiezas a ver que todo encaja. Por eso, yo estoy teniendo la idea de que realmente muchas cosas no son tanto de más y más y más sanación, que hay personas que se vuelven adictas a la sanación. Hay gente que necesita sus dones sus dosis de sanación, así como los adictos. Hay otros que se vuelven adictos a la liberación. Adictos. Yo conocí una señora que era adicta a la liberación. ¿En qué consistía su adicción?
consistía en que más o menos cada semana, cada 10 días, máximo cada 2 semanas, tenían que hacerle una liberación. Y entonces, ¿qué pasaba? Que tradicionalmente el padre de la sanación, porque siempre había que buscar a un determinado padre, entonces el padre le hacía la sanación. Bueno, hijita, ¿cómo te sientes? Mucho mejor, padre, mucho mejor. Pero yo creo que quedó algo. Y ese algo que quedó crecía para la liberación de aquí a 2 semanas. A las 2 semanas, padre, ¿se acuerda que le dije que había quedado algo? Ya creció. Entonces yo creo que hay gente que se vuelve adicta a las liberaciones y hay gente que se vuelve adicta a las sanaciones, y yo pienso que es falta de este don. De verdad que sobre todo la renovación carismática debe predicar mucho sobre los dones del Espíritu, conocerlos, amarlos, pedirlos, vivirlos, pedirlos con humildad, pedirlos con amor, con perseverancia, vivirlos, celebrarlos. Tercer don que queremos referirnos. Hemos hablado de entendimiento. Muchas gracias. Hubo un justo que respondió bien. Segundo, ciencia. Tercero, consejo. Ya el que respondió bien la primera no respondió bien la tercera, pero bueno, así es la vida. El don de consejo, todo el mundo piensa que es don para aconsejar. Eso es parcialmente cierto, pero lo primero del don de consejo es dejarse aconsejar por Dios. El don de consejo es como un oído particularmente despierto a las obras de Dios, un oído particularmente despierto al querer de Dios. Nosotros vemos el don de consejo en plena acción en varios lugares de la Escritura. Uno de ellos es el comienzo del capítulo 16 que ya hemos mencionado. Capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. En ese comienzo usted se da cuenta que Pablo el misionero, junto con un hombre llamado Silas, también conocido como Silvano, y con otro hombre llamado Timoteo, que es el de la carta de Pablo a Timoteo, ellos habían formado un equipo misionero, sobre todo Pablo y Silas, y en ese equipo misionero ellos estaban atentos, su oído estaba muy despierto, muy atento. ¿Qué quiere Dios? Entonces el don de consejo es una docilidad particular en el entendimiento. Esos dones que hemos mencionado tienen que ver sobre todo con el entendimiento, una docilidad especial. Fíjese que uno comete muchos errores en la vida porque uno no oye consejo. No oye consejo de la gente y a veces menos oye consejo de Dios. Entonces, usted se mete en una cantidad de negocios porque le pareció que se iba a ganar una cantidad de plata. Y no oyó consejo. Y tal vez Dios tenía otra opinión y usted no oyó consejo. ¿Ve? No oyó consejo. Entonces, el don de consejo, ¿para qué es? Para que usted oiga consejo. Y hay muchas personas que han prácticamente arruinado su vida por no oír consejos. Se metieron con la persona equivocada. Se metieron en el negocio equivocado. Se metieron donde nadie los estaba llamando. Se metieron en problemas que no les tocaban. Parece que hay problemas que sí le tocan a uno. Pero a veces uno se mete en problemas que ese no le tocaba a usted. Ese se metió usted solita. Ahora salga acompañada. ¿Por qué? Porque sola no va a poder salir. Uno tiene una capacidad de meterse en problemas que es inferior a la capacidad de salir de los problemas. Entonces el don de consejo es don de recibir consejo. En primer lugar, el ser dócil. La persona que tiene el don de consejo es una persona que va trazando una línea limpia en su vida, una línea limpia que corresponde al plan y al querer de Dios. ¡Qué cosa tan linda! Esa es una vida bella. Ahora bien, la persona que se acostumbra a esta docilidad al Espíritu Santo, seguramente es una persona que luego va a tener la capacidad de ¿qué? Aconsejar a otros. Uno de los santos que más brilló por el don de consejo es Bernardo
San Bernardo de Claraval. La gente dice, se cuenta en su biografía, toda Europa le oía consejo a Bernardo. Y hay otro que era muy bajito, era de muy bajita estatura, bastante bajito, o sea, menudito, chaparro, realmente minúsculo casi. Este hombre se llamaba Antonino de Florencia, muy bajito. Pero eso no es lo importante, yo no tengo por qué destacar eso no tiene tanta importancia. Lo importante es que este hombre que llegó a ser obispo, este hombre que era doctor en Derecho Canónico y que tenía una mente portentosa, la gente lo llamaba Antoninus Conciliorum, Antonio el de los consejos. Toda Florencia le pedía consejo a Antonino, era famoso y sus consejos eran muy acertados. Lo que él decía, padres de familia, madres de familia, príncipes, duques, sacerdotes, prelados, obispos, religiosas, monjas. Y este hombre con una sabiduría, con una luz inmensa para eso, para aconsejar. Pero ¿por qué él tenía tanta capacidad de aconsejar a otros? Porque primero se había dejado educar y aconsejar de Dios. Llevamos 3. Procure no equivocarse en la enumeración que vamos a hacer. Concéntrese, respire profundo y diga los 3 dones que ya hemos dicho. Primero, segundo, tercero. Eso es bonito. Eso es bonito. La gente que no respondió, por favor, seguirla invitando, que poco a poco irán abriendo su boca. El cuarto es sabiduría. Recuerde usted que la sabiduría, la manera más fácil de recordar lo que hace el don de sabiduría, es que une 2 palabras, saber y sabor. La sabiduría es un saber a la manera de Dios, pero es un sabor de Dios. Es un sabor de Dios en el saber de Dios. Oh, eso sonó bonito. Eso sonó bonito. Mire, ahí la señora va a escribirlo, por eso esa señora sí me cae bien. Escriba, la sabiduría es un sabor de Dios en el saber de Dios. Ah, qué lindo, eso está bonito. Ese es el don de sabiduría. En latín, sapor alude a sabor, mientras que sapere alude a saber. Pero fíjate que hay una conexión entre saber y sabor. Porque, por ejemplo, usted para saber cómo está una sopa que está preparando, usted tiene que buscarle el sabor. Entonces el sabor y el saber no están tan desconectados. El don de sabiduría es un sabor de Dios. ¿Cómo fue que dijimos? Ya no me sale. ¿Cómo era? Ahora sí ya me confundí, unos dicen sabor, otros dicen saber. La sabiduría es un sabor de Dios en el saber de Dios. Y esa, según todos los grandes santos, ustedes saben que yo realmente no soy una persona original ni pretendo serlo. Yo trato de divulgar lo que dicen los santos, porque tenemos gente muy llena de Espíritu Santo en la iglesia, seamos sinceros, eso es así. Entonces, por ejemplo, grandes santos como Tomás de Aquino dicen que el culmen de los dones del Espíritu Santo está en la sabiduría. ¿Por qué? Porque tiene al mismo tiempo el saber y el sabor. Entonces, la sabiduría, que es sabor de Dios en el saber de Dios, la sabiduría hace que tú tengas un conocimiento como por experiencia. Santo Tomás lo llama por connaturalidad. Para que usted sepa lo que es el conocimiento por connaturalidad, es el conocimiento que se produce cuando usted ha trabajado, luchado, vivido muchas cosas al lado de otra persona. Ese es conocimiento por connaturalidad. La mayor parte de los artesanos tienen conocimiento por connaturalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es un artesano de la madera, ¿usted cómo aprende a trabajar la madera? No le dan solamente unos diagramas y le ponen unas diapositivas, sino que usted se va
va al taller y sintiendo el aroma fresco de esa madera y viendo al maestro cómo se hace el cepillado, cómo se hace el lijado, en qué sentido hay que cortarlo, cuánto hay que dejarlo madurar, qué hay que echarle, estando ahí al lado del maestro, podríamos decir, casi viendo su propio sudor y sudando su propio sudor, usted aprende del maestro. Y ese es aprendizaje por connaturalidad, es un aprendizaje que sucede como en la vida. Entonces la sabiduría es como un aprendizaje por connaturalidad, que hace que tú tengas como el sentido de Dios dentro de ti, porque sabes a qué sabe Dios. No, eso es muy lindo. Usted en este momento debía estar llorando, realmente debía estar llorando. Es como que usted sabe a qué sabe Dios, como que usted sabe cómo es lo de Dios. Y esa, mis hermanos, es la sublime experiencia de una fe increíblemente madura. Esa es la fe de la persona que ha llegado a un nivel altísimo de fe. Sabe a qué sabe Dios. Es como el máximo conocimiento que se puede tener en esta tierra, porque para tener lo más perfecto hay que morirse. Ya tras el umbral de la muerte, caídos los velos de toda corporalidad, porque el cuerpo solo estará para ser glorificado, veremos a Dios tal cual es. Hijos míos, dice la primera carta de Juan, ahora se ha revelado. ¿Cómo es? Ahora somos hijos de Dios. Todavía no se ha revelado lo que seremos. Sabemos que cuando se revele seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Primera carta de Juan, capítulo 2. Entonces la sabiduría te da tanto conocimiento de Dios como es posible en esta tierra. Eso es lo que te da la sabiduría, el don de sabiduría. Y por eso el don de sabiduría es perfección altísima de la fe, porque te da todo lo que se puede conocer de Dios en esta tierra. Una persona que tenga ese don de sabiduría es algo así como si hubiera vivido con Dios y lo hubiera entendido. Es algo muy grande, muy, muy grande. Es algo realmente sublime, y eso nos lo da el Espíritu. Yo no puedo sino decirles a ustedes, mis hermanos, lo que aparece en la primera carta a los Corintios: aspiremos a los carismas superiores. Pidamos estos dones a Dios. Bueno, acabamos con 4 recomendaciones. Señoras y señores, esto va llegando a su final. ¿Le parece a usted? Estamos en la recta final de nuestra conferencia. Recomendaciones. La primera recomendación, son muy sencillas. Usted no espere que van a aparecer aquí cosas extrañas o exóticas. No, son muy sencillas. ¿Qué le voy a pedir? Primera recomendación. Hermanos, necesitamos más oración personal. Ustedes y yo lo sabemos, necesitamos más oración personal. En ese clamor del corazón, usted realmente se prepara para grandes cosas. Recuerde lo que dice el Salmo 63, que es el 62 en la numeración de la liturgia. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Ese tiene que ser tu corazón, que nosotros todos, pero particularmente que hemos tenido esta bendita corriente de gracia, esta experiencia preciosa de la renovación carismática, que nosotros seamos los primeros, hermanos. ¿Primeros en qué? En renovarnos en la oración. Como tierra reseca, agostada sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Esa es la oración que hemos de tener. Esa es la súplica que debe quedar grabada en nuestro pecho. Primera recomendación, hay más oración. Y esa oración tiene que ser personal. Mira, la falta de oración personal no se puede suplir con ninguna otra cosa. No se puede suplir. Es lo mismo que si usted va al médico. Usted tiene un problema, de lo que sea, y el médico le dice: usted tiene que tomarse estas medicinas. Entonces se las voy a llevar a mi vecina para que se las tome. No, quien se las tiene que tomar es usted. Se necesita que usted haga esta fisioterapia. Le voy a decir a mi hijo que haga la fisioterapia. No, el de la fisioterapia
es usted. Segundo, por favor, recuperemos, hermanos, por el amor de Dios, la lectura bíblica pausada y diaria. Pero lo dije como en desorden. La lectura diaria y pausada de la Escritura. Eso no se reemplaza con nada. No se reemplaza con nada. Es necesaria la lectura diaria, pausada de la Biblia. No me diga que no tiene tiempo, porque ya le dije quién es el que crea el tiempo. Lo que sí le puedo creer es que tal vez esa lectura tendrá que ser un poco corta por las actuales circunstancias. Que usted solo alcanza a leer 2 o 3 versículos. Hágalo. Saque usted 15 minutos para esa lectura pausada, amorosa de la Escritura. ¿Por qué? Esa Escritura fue inspirada por el Espíritu. Y el Espíritu que inspiró la Escritura quiere inspirarle a usted lo que dice la Escritura. Hay que leer. Tercero, pidamos con frecuencia los 4 dones mencionados. A ver quién los podrá decir sin mirar apuntes. Los 4 dones mencionados fueron: entendimiento, ciencia, consejo y sabiduría. Hay que pedirlo, pídalo. Mire, todos lo necesitamos. Comprender mejor la palabra, relacionarla con mi vida, crecer en la docilidad al Señor y seguir sus consejos, tener el sabor de Dios en mi pecho. Eso todos lo necesitamos. Ese es el tercer consejo. Y cuarto, recuerde usted que la fe solo crece ejercitándola y dándola. Ejercitar la fe es poner en práctica la palabra que leemos. Dar la fe es atreverse a dar testimonio, primero de vida y luego también de palabra, a los que nos rodean. La fe solo crece ejercitándola y dándola. Entonces, conclusiones. Ahí están las 4 conclusiones resumidas. Necesitamos renovarnos en la oración, renovarnos en la lectura, pedir especialmente los 4 dones que ya hemos mencionado del Espíritu Santo. Y finalmente, necesitamos ¿qué? Crecer en la fe, ejercitándola, que es haciéndole caso a la palabra, y dándola ¿qué es? Testimonio con mi vida y también con mis propias palabras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.